11 defensas triunfantes, 10 logradas por nocaut, casi $3 millones recaudados en bolsas profesionales, cinturón del Consejo Mundial de Boxeo. Y ese mismo sujeto, caído en plena calle, arruinado, ebrio, sin un centavo, incapaz de articular palabra o de ponerse de pie. Hoy conocerás la repugnante realidad detrás de cómo terminó así el pugilista que todos respetaban dentro del cuadrilátero. Y lo que viene es todavía más sombrío. El secreto que el entrenador Lupe Sánchez cargó hasta su tumba sin revelárselo jamás a nadie. Y lo más repulsivo de toda la crónica del boxeo mexicano, lo ocurrido en el vestidor del Joe Louis Arena de Detroit, 3 horas antes del combate contra Tommy Hearns, algo que aniquiló al campeón mundial mucho antes de que pisara el ring. Antes de continuar, quiero invitarte a formar parte de esta comunidad. Si aún no lo has hecho, suscríbete a Famosos Destrozados para no perderte ninguna de estas historias que casi nadie se atreve a contar. Pero volvamos atrás, antes del primer campanazo del árbitro en San Juan, Puerto Rico, el 17 de julio de 1976, antes del enfrentamiento contra Ángel Espada por el cetro mundial welter, antes de aquel gancho izquierdo devastador que transformó para siempre la historia del boxeo azteca. Hay que remontarse 17 años atrás, a una vecindad de Tlatelolco, en pleno corazón de la Ciudad de México, donde un pequeño de 4 años aprendía a cerrar los puños antes de aprender siquiera a leer. Corría el 27 de diciembre de 1957. Una vivienda humilde dentro de una vecindad de la colonia Tlatelolco, en el centro capitalino. A las 4:10 de la madrugada nació un varón de piel morena, mirada oscura y manos curiosamente grandes para su edad. La madre, Concepción Bueno, contaba con 31 años aquella madrugada. El padre, Isabel Cuevas, laboraba en una zapatería del centro y al recién nacido lo bautizaron con el nombre de José Isabel Cuevas Bueno. El pequeño era el Benjamín de 5 hermanos. El mayor, Rolando Cuevas, tenía 11 años el día que llegó el bebé al mundo. Rolando ya practicaba box en el gimnasio del barrio desde esa misma edad. Fue el primer Cuevas en subirse a un cuadrilátero, y en los siguientes 6 años se convertiría en el reflejo que el menor de la familia tomaría como guía para trazar su propio camino. Concepción Bueno trabajaba en una tortillería de la calle Argentina, Isabel Cuevas en la zapatería de la calle Doctor Mora. Ambos regresaban a la vivienda de Tlatelolco a las 9 de la noche cada jornada, con el cuerpo agotado tras 12 horas continuas de labor, mientras los 5 vástagos crecían apretados en una sola habitación de 20 metros cuadrados, con un baño compartido al fondo del pasillo. El pequeño José Isabel iba a descubrir desde muy temprano una realidad que marcaría toda su existencia adulta, que el dinero en aquel hogar jamás rendía lo suficiente, y que la única manera de que algún día alcanzara, según entendía el niño con sus 4 años recién cumplidos, era hacer lo mismo que su hermano mayor Rolando los sábados por la noche, treparse a un cuadrilátero, golpear a otro muchacho y volver a la vecindad con un fajo de billetes. A los 5 años, José Isabel ya pasaba las tardes enteras en el gimnasio del barrio, observando entrenar a Rolando. A los 6, ya lanzaba golpes frente al espejo del recinto. A los 7 ya castigaba el costal de arena con las manos desnudas durante horas seguidas. A los 8, su hermano mayor le colocó por vez primera un par de guantes profesionales, le ajustó las correas, lo subió al pequeño ring del gimnasio y le dijo, parado en la esquina, una única frase que quedaría grabada en la memoria del muchacho durante los siguientes 60 años. Rolando le dijo, si golpeas igual que le pegas al costal, vas a ser campeón mundial antes que yo. Esa sentencia, pronunciada en el gimnasio de Tlatelolco en 1965 por un hermano mayor que apenas contaba 19 años, no era una simple predicción, era casi una profecía. Porque Rolando Cuevas, conocido en el circuito amateur mexicano como el Pony Cuevas, permanecería toda su carrera deportiva en la categoría aficionada, mientras el niño de 8 años que tenía enfrente iba a romper, según se comprobaría 11 años más tarde, marcas que ningún boxeador puertorriqueño, mexicano, estadounidense o europeo había logrado antes en la historia del peso welter. Entre los 8 y los 14 años de edad, José Isabel Cuevas Bueno disputó más de 100 combates amateur en gimnasios de Tlatelolco, Iztacalco y La Doctores. Ganó 97 de esos 100 enfrentamientos, 73 por la vía del nocaut. A los 12 años se coronó campeón amateur regional del Distrito Federal en la categoría de 50 kilogramos. A los 13, conquistó el título nacional juvenil. A los 14 ya pesaba 64 kilogramos y no encontraba rivales amateurs en su división del peso welter ligero. Fue justo en ese momento, durante el verano de 1971, cuando un entrenador profesional de la calle Doctor Mora apareció en el gimnasio de Tlatelolco buscando hablar con la madre del muchacho.
Aquel entrenador se llamaba Guadalupe Lupe Sánchez García. Tenía 47 años ese verano. Llevaba 20 años formando boxeadores profesionales mexicanos de las divisiones welter y mediana. Había forjado a 3 campeones nacionales. Conocía a fondo el negocio pugilístico en el Distrito Federal, en Tijuana y en Las Vegas, y había presenciado al pequeño José Isabel golpear el costal del gimnasio. Una tarde, casi por azar, mientras visitaba a un colega, Lupe Sánchez se dirigió directamente a la casa de la familia Cuevas Bueno. Se sentó frente a Concepción Bueno y le propuso un pacto profesional. El trato consistía en lo siguiente. Lupe Sánchez asumiría por completo la carrera profesional del menor de los Cuevas, costearía su equipo de entrenamiento, gestionaría sus contratos, administraría sus bolsas y a cambio se quedaría con el 40% de todas sus ganancias durante los siguientes 10 años. Concepción Bueno firmó el acuerdo. El padre Isabel Cuevas rubricó debajo. Y el muchacho José Isabel, con 14 años recién cumplidos y sin comprender del todo lo que estaba sucediendo, estampó su firma al final del documento con letra todavía infantil. Pocos meses después, el joven debutó como profesional. Fue el 5 de diciembre de 1971, en el Auditorio Municipal de Tlatelolco, frente a un boxeador mexicano de 22 años llamado Ricardo Cortés. El combate se extendió apenas un asalto y 17 segundos. José Isabel Cuevas Bueno se impuso por nocaut en el primer round. Esa noche cobró su primera bolsa profesional, $50. Lupe Sánchez se quedó con 20. El muchacho llegó a la vivienda de la vecindad con $30 en el bolsillo y se los entregó a su madre Concepción. Según relató él mismo décadas más tarde en varias entrevistas, Concepción Bueno lo abrazó aquella noche en la cocina de la casa. Le acarició la cabeza y pronunció una sola frase que el joven recordaría durante los siguientes 50 años. Que no se te suba a la cabeza, mijo. El dinero no es bueno cuando llega muy rápido. Esa frase de Concepción Bueno, dicha en la cocina de una vecindad de Tlatelolco en diciembre de 1971, encerraba toda la sabiduría que el muchacho terminaría olvidando en la siguiente década, una sabiduría forjada a base de pobreza, de dobles turnos en la tortillería, de hijos sin juguetes nuevos, de navidades sin árbol, y que el joven, con $50 en la bolsa y un puño izquierdo que golpeaba como mazo, iban a arrojar a la basura antes de cumplir los 19. Entre el 5 de diciembre de 1971 y el 17 de julio de 1976, transcurrieron exactamente 4 años, 7 meses y 12 días. En ese lapso, José Isabel Cuevas Bueno sostuvo 22 combates profesionales, ganó 21, perdió uno solo en San Antonio, Texas, en su segundo enfrentamiento fuera de México, por una decisión dividida muy cuestionada frente a un boxeador local llamado Andy Price. 15 de esas 21 victorias llegaron por nocaut. A los 15 años, el muchacho ya era el welter profesional más prometedor del Distrito Federal. A los 16 ya combatía en plazas de toros y arenas profesionales de Monterrey, Guadalajara y Tijuana. A los 17, Lupe Sánchez consiguió algo que ningún representante mexicano había logrado antes para un pugilista tan joven en la historia del peso welter. Una pelea por el título mundial de la Asociación Mundial de Boxeo. El rival sería el monarca vigente, el puertorriqueño Ángel El Caballero Espada, de 26 años, con un récord profesional de 29 triunfos y 2 derrotas, y una trayectoria de 12 años ininterrumpidos en el boxeo rentado. La sede del combate: el Coliseo Roberto Clemente de San Juan, Puerto Rico. La fecha: 17 de julio de 1976. La bolsa para el retador mexicano de 17 años, $150,000. Era, hasta ese momento, la remuneración más alta que un boxeador adolescente latinoamericano había pactado en toda la historia del boxeo profesional moderno. Y de esos $150,000, conforme al contrato firmado 5 años antes en la vecindad de Tlatelolco, $60,000 terminarían directamente en el bolsillo de Lupe Sánchez García. El muchacho de Tlatelolco, que 4 años atrás había entregado a su madre los primeros $30 de su carrera, viajaba ahora rumbo a San Juan, Puerto Rico, con la posibilidad de transformarse en el campeón mundial más joven de toda la historia del peso welter en el boxeo profesional. Lo que ocurriría en ese cuadrilátero la noche del 17 de julio de 1976 cambiaría para siempre la historia del boxeo mexicano. Pero también marcaría el arranque de la espiral descendente más repugnante que ningún campeón mexicano habría de vivir durante los 40 años siguientes. Era sábado 17 de julio de 1976. Coliseo Roberto Clemente de San Juan, Puerto Rico.
11.400 personas pagaron entrada para presenciar el combate estelar de la noche entre el monarca welter de la Asociación Mundial de Boxeo, Ángel Espada, y el aspirante mexicano de 17 años, José Isabel Pipino Cuevas Bueno. A las 10:23 de la noche, el árbitro Tony Pérez bajó el brazo derecho para dar inicio al primer asalto. Espada salió del rincón rojo siguiendo el plan táctico que su equipo había diseñado durante 6 semanas de preparación. Aprovechar su mayor alcance, su mayor experiencia y su mayor velocidad de piernas para mantener a distancia al joven mexicano durante los primeros 6 rounds, desgastarlo, frustrarlo, y en los 6 restantes destrozarlo por puntos cuando el adolescente bajara el ritmo. El plan funcionó durante el primer asalto. Funcionó también durante el primer minuto del segundo asalto y dejó de funcionar exactamente al minuto con 37 segundos del segundo round, cuando el campeón boricua cometió el error más costoso de toda su trayectoria. Lanzó un jab con la mano derecha. El joven mexicano de 17 años esquivó agachando el cuerpo lateralmente y al mismo tiempo, soltó el gancho de izquierda que había aprendido a los 8 años en el gimnasio de Tlatelolco. El golpe impactó de lleno la mandíbula derecha del campeón puertorriqueño. Espada se desplomó hacia atrás como si lo hubieran derribado desde la primera fila. Su cabeza rebotó 2 veces contra la lona, y a las 10:27 de la noche del 17 de julio de 1976, el árbitro Tony Pérez levantó el brazo izquierdo del muchacho mexicano recién cumplidos 17 años. José Isabel Pipino Cuevas Bueno acababa de convertirse en el campeón welter más joven de toda la historia del boxeo profesional mundial. Lupe Sánchez subió al ring llorando. El muchacho tomó el cinturón verde de la Asociación Mundial en el rincón rojo, lo besó. Y según contó él mismo años más tarde en una entrevista con Telemundo, lo primero que hizo en el vestidor tras el combate fue tomar el teléfono para llamar a la vecindad de Tlatelolco. Quería contarle a su madre Concepción que ya era monarca mundial. Pero al otro lado de la línea, tras 3 timbrazos, no respondió su madre. Respondió su hermano mayor Rolando, el Pony Cuevas. Y Rolando le dijo al flamante campeón una sola frase que marcaría el resto de su vida adulta. Pipino, mamá está internada en el Hospital General. Esta mañana se desmayó en la tortillería. Ven cuanto antes. Esa llamada, hecha desde el vestidor del Coliseo Roberto Clemente de San Juan, exactamente 47 minutos después del knockout más trascendental de su carrera, marcó el arranque de los 4 años más repugnantes de la vida oculta del Pipino Cuevas. 4 años que el entorno del campeón mantuvo lejos de la prensa mexicana durante toda la década de los 70. 4 años que ni su madre Concepción, ni su padre Isabel, ni su hermano Pony pudieron controlar, y que 49 meses después terminarían de la peor manera posible sobre el cuadrilátero del Joe Louis Arena de Detroit. Porque lo sucedido durante esos 4 años con el cinturón mundial encima, según los testimonios que han ido saliendo a la luz en distintas entrevistas, libros especializados y reportajes de las últimas 4 décadas, no se parece en absoluto a la imagen pública que el equipo de Lupe Sánchez vendió durante toda esa época a los medios mexicanos. La repugnante realidad de la vida del Pipino Cuevas entre los 17 y los 22 años la contaremos a continuación. Antes de seguir, si esta historia te está atrapando, este es un buen momento para unirte a la comunidad de famosos destrozados, dándole clic al botón de suscribirse, porque lo que viene ahora es todavía más duro. Entre el 17 de julio de 1976 y el 2 de agosto de 1980, transcurrieron exactamente 4 años y 16 días. En ese periodo, el Pipino Cuevas realizó 11 defensas exitosas del título mundial welter de la Asociación Mundial de Boxeo. 10 de esas 11 defensas se resolvieron por nocaut. Cobró bolsas profesionales que sumaron un acumulado de poco más de $2.200.000. Aparecía en revistas de boxeo de Estados Unidos y México con la imagen del joven disciplinado, sonriente y católico que el equipo Sánchez había fabricado cuidadosamente para él. Pero la realidad documentada de aquellos 4 años, según los testimonios recogidos en libros de boxeo mexicano de la época, y entrevistas posteriores con gente cercana al campeón, era completamente distinta. A los 18 años, el Pipino Cuevas ya bebía alcohol cada fin de semana en bares de la zona rosa capitalina. A los 19 pasaba noches enteras en discotecas de Acapulco, rodeado de gente que jamás aparecía en las fotos oficiales del equipo Sánchez. A los 20 gastaba el equivalente a $200.000 anuales en autos deportivos, ropa de marca y propiedades que su madre Concepción jamás supo que existían. A los 21 había firmado al menos 14 contratos publicitarios sin leer completo el contenido de los documentos, dejando que Lupe Sánchez se quedara con porcentajes que el muchacho nunca puso en duda.
Y a los 22, el Pipino Cuevas era oficialmente, ante el público mexicano que lo seguía por televisión abierta, el campeón mundial más exitoso de la historia reciente del boxeo nacional. Pero según los reportes que han salido a la luz en libros especializados durante las últimas décadas, detrás de esa fachada pública la realidad era otra. El joven de Tlatelolco no había madurado emocionalmente desde los 17 años. Todo su entorno, encabezado por Lupe Sánchez, tomaba las decisiones importantes de su vida profesional y financiera. Su madre Concepción había sufrido 3 crisis cardíacas entre 1976 y 1980, permaneciendo hospitalizada por periodos prolongados en el Hospital General de la Ciudad de México. Su hermano Rolando, el Pony Cuevas, había abandonado el boxeo amateur y trabajaba ahora como asistente de su hermano menor, sin sueldo fijo ni contrato firmado. Su padre, Isabel Cuevas, había dejado el trabajo en la zapatería y vivía a costa del hijo campeón. Y el muchacho de Tlatelolco, que 4 años antes había entregado a su madre los primeros $30 de su carrera, vivía rodeado de un círculo que se nutría económicamente de cada una de sus 11 defensas mundiales, sin que nadie cercano se atreviera jamás a decirle al campeón lo que realmente ocurría con su dinero, con su salud, con su carrera, ni con su vida personal. Es decir, a los 22 años el Pipino Cuevas era el monarca mundial más joven de la historia del boxeo welter, pero también, según los testimonios documentados, el campeón más solo del boxeo mexicano moderno. Y la pregunta que ningún periodista deportivo mexicano se atrevió a publicar durante toda la década de los 70. La interrogante que el equipo Sánchez ocultó del público durante los 4 años del cinturón mundial. La misma que solo Concepción Bueno se atrevía a susurrar desde su cama de hospital cada vez que veía llegar a su hijo campeón a visitarla. Era esta pregunta que 49 meses después obtendría una respuesta brutal en el Joe Louis Arena de Detroit. ¿Cuánto puede resistir físicamente un muchacho de Tlatelolco que empezó a boxear a los 8 años? Que debutó como profesional a los 14. Que se coronó campeón mundial a los 17 y que sostuvo 11 defensas mundiales sin que su entorno frenara jamás la máquina. La respuesta, como veremos a continuación, era hasta los 22 años, ni un día más. Repasemos las defensas mundiales del Pipino entre 1976 y 1980. El desgaste físico documentado del campeón adolescente, las decisiones financieras tomadas por Lupe Sánchez en nombre del muchacho, la repugnante realidad del entorno del Pony Cuevas, las primeras señales de alcoholismo, las relaciones tóxicas con gente de la vida nocturna del Distrito Federal y la revelación del segundo gancho oculto, el secreto que Lupe Sánchez se llevó a la tumba sin contárselo nunca a la familia Cuevas Bueno. Esos 22 años con los que el Pipino Cuevas llegaría al cuadrilátero del Joe Louis Arena de Detroit aquella noche del 2 de agosto de 1980 no eran un simple número, eran el resultado acumulado de 14 años de boxeo profesional, de 11 defensas mundiales en 49 meses, de más de 250 asaltos peleados sobre el ring, y de un secreto financiero que Lupe Sánchez se llevaría a la tumba sin revelárselo jamás a nadie de la familia Cuevas Bueno. Entre el 17 de julio de 1976 y agosto de 1980, el Pipino Cuevas defendió el cetro welter de la Asociación Mundial de Boxeo en 11 ocasiones seguidas. La primera defensa fue el 18 de diciembre de 1976, 5 meses después de arrebatarle el título a Ángel Espada en San Juan. El campeón mexicano de 17 años subió al ring del Forum de Inglewood, California, frente al estadounidense Sean O'Grady. El combate duró 2 asaltos y 14 segundos. El Pipino ganó por nocaut. La bolsa fue de $220,000. Lupe Sánchez se quedó con $88,000. La segunda defensa fue el 15 de marzo de 1977, en la Plaza de Toros de Tijuana, contra el estadounidense Miguel Estrada. El combate duró 1 asalto y 22 segundos. Otro nocaut del Pipino. La bolsa fue de $180,000. Lupe Sánchez se quedó con $72,000. La tercera defensa fue el 14 de junio de 1977, en el Auditorio Municipal de Los Ángeles, frente al estadounidense Clyde Gray. El combate se fue a los 10 asaltos completos. El Pipino ganó por decisión unánime, con una bolsa de $310,000, de los cuales Lupe Sánchez se quedó con $124,000. La cuarta defensa se dio el 17 de septiembre de 1977, en el Estadio Nacional de Chile, en Santiago, frente al chileno Ángel Cifuentes. El combate duró 2 asaltos y 18 segundos. Otro nocaut. Vinieron después la quinta, la sexta y la séptima defensa, todas siguiendo el mismo patrón. Bolsas jugosas, knockouts veloces, comisión del 40% para el equipo Sánchez.
Y conforme se acumulaban las defensas, la imagen pública del Pipino Cuevas crecía en México como la de ningún otro boxeador antes. Aparecía en las portadas de la revista Box y Lucha cada 2 meses. Concedía entrevistas semanales en el programa El Mundo del Deporte de Televisa. Firmaba autógrafos en actos públicos rodeado de cientos de niños mexicanos que soñaban con imitarlo. Visitaba primarias en Tlatelolco con el cinturón verde colgado del hombro derecho, y representaba para toda una generación de mexicanos de los años 70 el sueño cumplido del muchacho de barrio que llegaba al campeonato mundial sin trampas, sin atajos y sin protección política. Pero detrás de esa fachada, cuidadosamente construida por el equipo de Lupe Sánchez, según los testimonios documentados que han aparecido en libros especializados de boxeo mexicano durante las últimas décadas, la vida cotidiana del campeón era completamente distinta. Esa rutina real del Pipino Cuevas entre los 18 y los 22 años, oculta al público mexicano durante toda la década de los 70 por el equipo Sánchez, incluía detalles que hoy cuesta creer para cualquiera que recuerde al monarca sonriente que aparecía cada 2 meses en la portada de Box y Lucha. Lo que el Pipino vivía lejos de las cámaras, según las versiones que han circulado en los círculos del boxeo profesional mexicano, durante las últimas décadas, era una vida adulta sin estructura, sin protección y sin frenos. A los 18 años, según los testimonios posteriores de gente cercana al entorno del campeón, el Pipino Cuevas ya frecuentaba bares y centros nocturnos del Distrito Federal cada noche que no tenía entrenamiento programado. La rutina siempre era la misma. A las 11 de la noche, el campeón salía del departamento que le había rentado Lupe Sánchez en Polanco. Subía a un Camaro deportivo rojo del año 1977, comprado con la bolsa de la segunda defensa, y bajaba rumbo a la zona rosa capitalina. Ahí existían 3 establecimientos específicos donde el campeón era recibido como cliente preferente. El primero era un bar llamado El Cuernavaca, en la calle Génova. El segundo, una discoteca llamada Plaza 81, en la calle Niza. El tercero, un restaurante con espectáculos en vivo llamado El Patio, en la calle Atenas. En esos 3 sitios, el Pipino Cuevas gastaba, según los testimonios documentados, entre $2,000 y $5,000 por noche. Pagaba botellas para mesas repletas de desconocidos. Compraba ropa de marca en boutiques cercanas a las 2 de la madrugada. Regalaba relojes Cartier a gente que acababa de conocer esa misma noche, y volvía al departamento de Polanco entre las 6 y las 7 de la mañana, justo a tiempo para dormir 3 horas antes del entrenamiento vespertino. A los 19, esa rutina nocturna se trasladó a Acapulco. A los 20, a Las Vegas. A los 21, a Miami. Y para finales de 1979, según los reportes surgidos en distintas entrevistas con gente del entorno del campeón, el Pipino Cuevas gastaba en promedio $20,000 mensuales solo en vida nocturna, autos, ropa de marca y regalos a personas que rotaban semana tras semana a su alrededor. $20,000 al mes equivalen a $240,000 al año, casi $1 millón en 4 años consecutivos. Todo ese dinero, según los testimonios circulantes, salía directamente de las bolsas profesionales del campeón, sin contabilidad formal, sin asesoría financiera, sin que nadie del círculo cercano se atreviera jamás a frenar el ritmo. Pero el dinero derrochado en la vida nocturna no era el problema más grave de esos 4 años como campeón mundial mexicano. Había algo bastante peor. Algo que Lupe Sánchez conocía perfectamente. Algo que el padre Isabel Cuevas presenció con sus propios ojos. Algo que el hermano Rolando, el Pony Cuevas, intentó frenar al menos en 3 ocasiones documentadas durante la década de los 70, y algo que, sin embargo, ningún integrante del equipo Sánchez se atrevió a exponer públicamente mientras el Pipino portó el cinturón mundial sobre el hombro derecho. A los 18 años, según los testimonios posteriores de gente cercana, el Pipino Cuevas ya bebía alcohol 5 o 6 días por semana. A los 19, los 7 días. A los 20, según los reportes que han ido apareciendo en libros especializados de boxeo mexicano durante las últimas décadas, el monarca mundial consumía entre 6 y 8 copas diarias de coñac francés. Su marca favorita era Génesis. La cantidad documentada por testigos del entorno oscilaba entre 3/4 de botella y una botella completa cada 24 horas. A los 21, según las mismas fuentes, el consumo había escalado a algo mucho más grave. Y a los 22, según los reportes posteriores que han salido a la luz, el equipo médico del Pipino Cuevas ya había detectado los primeros indicios de daño hepático en los análisis previos a una de las defensas mundiales de 1979. Esos análisis jamás se hicieron públicos. Lupe Sánchez los archivó en su despacho personal de la calle Doctor Mora.
El médico del equipo, un galeno mexicano de 57 años cuyo nombre completo aún no se ha revelado, recibió instrucciones precisas del apoderado. No comentar los resultados con nadie de la familia Cuevas Bueno, no comentarlos con la prensa, no comentarlos ni siquiera con el propio Pipino Cuevas, y firmar el certificado médico de aptitud física necesario para cada defensa, sin importar lo que revelaran los análisis de laboratorio. Esa determinación, tomada por Lupe Sánchez en algún punto de 1979, según los testimonios que han circulado durante las últimas 4 décadas, fue una de las decisiones más costosas de toda la carrera del Pipino Cuevas, porque el pugilista siguió peleando, defensa número 9, defensa número 10, defensa número 11, sin saber que su propio organismo le estaba avisando en silencio que el momento de detenerse había llegado meses atrás. Esa resolución de Lupe Sánchez de guardar los análisis médicos en su despacho privado y firmar los certificados de aptitud sin informar al propio campeón, según los testimonios documentados que han ido saliendo a la luz durante las últimas 4 décadas, no era un hecho aislado, formaba parte de un patrón sistemático que el apoderado mexicano venía ejecutando desde 1971, un patrón que se convertiría, con los siguientes 40 años, en el secreto que Lupe Sánchez García se llevó finalmente a la tumba sin confesar jamás a nadie de la familia Cuevas Bueno. Durante los 4 años del campeonato mundial, según los testimonios que han ido apareciendo en libros de boxeo mexicano de las últimas décadas, el vínculo entre el Pipino Cuevas y su familia se fue deteriorando progresivamente. Concepción. Bueno, la madre sufrió 3 infartos consecutivos entre 1976 y 1980. Cada uno de esos episodios la dejó internada en el Hospital General de la Ciudad de México durante periodos de entre 2 y 4 semanas seguidas. Cada vez que la madre del campeón era hospitalizada, según los testimonios posteriores, las cuentas eran cubiertas directamente por Lupe Sánchez desde su despacho de la calle Dr. Mora. El Pipino Cuevas nunca vio una sola factura, tampoco vio jamás un recibo, ni firmó nunca un cheque para costear el tratamiento médico de su madre durante los 4 años de reinado mundial. Lupe Sánchez se encargaba de todo. Y al asumir por completo los gastos médicos de Concepción Bueno desde su propio despacho, según los testimonios que han ido apareciendo durante las últimas décadas, el apoderado mexicano afianzaba una dependencia económica que iba mucho más allá del contrato profesional firmado en 1971, porque a partir de 1976, Lupe Sánchez no era solo el representante del campeón mundial, era también su banquero personal, su administrador inmobiliario, su asesor fiscal, su gestor de inversiones y el único responsable financiero de toda la atención médica de la madre del campeón. El muchacho de Tlatelolco, que 4 años antes había entregado a Concepción Bueno los primeros $30 de su carrera, vivía ahora bajo el control financiero absoluto de un hombre que había aparecido en la vecindad 5 años atrás, ofreciendo quedarse con el 40% de sus bolsas profesionales. Y nadie de la familia Cuevas Bueno se atrevió jamás a preguntar dónde estaba realmente el 60% restante. Esa pregunta no formulada durante toda la década de los 70, según los testimonios que han ido apareciendo en distintas entrevistas con gente del entorno del Pipino Cuevas, tiene una respuesta documentada en los archivos contables que salieron a la luz tras la muerte de Lupe Sánchez, una respuesta que el apoderado mexicano conoció perfectamente durante 40 años. Una respuesta que finalmente explicaría por qué el campeón mundial más joven de la historia del boxeo welter terminó tirado boca arriba en la banqueta de una calle de Tlatelolco, descalzo, sin dinero y sin poder hablar. La repugnante verdad de lo que Lupe Sánchez García hizo con el dinero del Pipino Cuevas entre 1976 y 1980, según los testimonios y documentos contables que han salido a la luz durante las últimas décadas, la contaremos ahora. Es el secreto que el apoderado mexicano se llevó a la tumba el día que murió en la capital, sin haberlo confesado jamás a nadie de la familia Cuevas Bueno. Lupe Sánchez García falleció de un infarto fulminante el 14 de marzo de 1994. Tenía 70 años. Estaba sentado en el despacho personal de la calle Dr. Mora, donde había manejado los negocios del Pipino Cuevas durante 23 años seguidos. Cuando los familiares del apoderado ingresaron al despacho aquella tarde del 14 de marzo, hallaron sobre el escritorio un sobre cerrado dirigido a su hijo mayor, Guadalupe Sánchez Jr. Dentro del sobre, según los testimonios que han circulado durante las últimas décadas en el mundo del boxeo profesional mexicano, había una serie de documentos contables que el apoderado había resguardado durante casi 2 décadas. Esos documentos, según las versiones que han llegado a la prensa especializada, revelaban lo siguiente. Primero,
El contrato firmado en la vecindad de Tlatelolco en 1971 establecía oficialmente una comisión del 40% para el apoderado. Segundo, la comisión real cobrada por Lupe Sánchez entre 1971 y 1980, según los registros contables hallados en el sobre, fue del 57% de las bolsas profesionales del campeón, es decir, 17 puntos porcentuales por encima de lo que el contrato establecía formalmente, sobre un acumulado total de $2.200.000 en bolsas profesionales durante los 4 años de reinado mundial. Esos 17 puntos porcentuales adicionales representaban algo más de $370.000 de la época, equivalentes hoy a más de $1.400.000 actuales. Pero esa no era la única revelación de los documentos. Tercero, las propiedades inmobiliarias adquiridas por Lupe Sánchez en la Ciudad de México, Tijuana, Cuernavaca y Acapulco durante las décadas de los 70 y los 80, según los registros contables encontrados, no figuraban a nombre del apoderado, sino a nombre de su esposa, María de los Ángeles Sánchez, y de su hijo mayor, Guadalupe Jr. Pero el dinero con el que se adquirieron esas propiedades, según los recibos archivados en el sobre, provenía directamente de las cuentas bancarias profesionales del Pipino Cuevas, cuentas que Lupe Sánchez manejaba sin ninguna supervisión. Y si esta historia te hizo pensar en alguien cercano, hay algo que puedes hacer esta misma noche antes de dormir. Llama por teléfono a esa persona. No importa quién sea, tu madre, tu hijo, tu hermano, tu padre. No importa cuánto tiempo lleven sin hablarse. Dile que pensaste en ella, porque historias como la del Pipino Cuevas no comienzan con una bolsa profesional perdida ni con un knockout en Detroit. Empiezan mucho antes, con una madre trabajando 2 turnos en una vecindad de Tlatelolco, con un padre zapatero llegando a las 9 de la noche con los pies cansados, con un niño de 4 años que ya quería golpear el costal como su hermano mayor, con una frase dicha en la cocina que decía que el dinero no era bueno cuando llegaba muy rápido, y con un muchacho de 14 años que firmó un contrato sin leerlo porque su mano izquierda golpeaba como martillo. Cualquiera está a tiempo de no terminar como José Isabel Cuevas. Bueno, el campeón mundial welter más joven de toda la historia del boxeo profesional, sentado en una banqueta de la calle Estrella de Tlatelolco, sin haber escuchado nunca a su madre cuando todavía estaba viva, para decirle lo que necesitaba escuchar. Si esta historia te tocó, déjanos un comentario abajo con el nombre del estado de la República Mexicana desde donde nos escuchas, y no olvides suscribirte a Famosos Destrozados, porque la próxima historia que vamos a contar la semana entrante es todavía más oscura que esta, te lo prometemos.